Ijilatanak, Kuyakanak, Aruma Panakutanta Patas, Kimun Taruma Pana, Wawekuna, Panaikuna, Ñañaikuna, Hichoruna Kani, Hichoruna Hinataha, Bolivia Suyamanta Muskani, Tukagam Kunama Napaikuikichik, Tukisonga Napaikuikichik. Ichaska descolonización nisqa, interculturalidad nisqa, Pachamama nisqa, hasta en su marcada no gancha para la nicha y para la ricuna, Quichua nisqapi, Aymara nisqapi. Hasta vancina chaymanta no gancha rimarizunman. Pero ichas mana tukuichu y chanquicha Quichua nisqata o Aymara nisqata. Charay kuka, Castilla similla picha parlarina kanman, Castimillana nisqapi ichari. Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les decía en mis lenguas maternas, yo soy quechua, que estos temas sería muy rico poderlos conversar, poderlos meditar, poderlos deliberar en nuestras propias lenguas, ya sea el quechua o el aymara. Pero dado que todavía no somos una sociedad plenamente intercultural y bilingüe, recurrimos no tanto a la lengua del invasor, sino más bien a esto que llamamos la lengua franca, el español, o más conocido como castellano. Quiero empezar agradeciendo a los hermanos de IDECA, en especial a Boris. ¿Qué es Boris? Chatatam. Quiero agradecer a Boris por esta posibilidad de compartir con ustedes, por la gentil invitación. Lo mismo a todos los hermanos y hermanas de IDECA por esta posibilidad de compartir con ustedes, sobre todo a César, con quien nos conocimos vía electrónica y acabo ahora de saludarle, también a Juan y por supuesto a mi gran hermana, amiga y compañera Milania, que está por atrás. Les agradezco mucho por esta posibilidad. Igualmente quiero agradecer con mucho sentimiento a los hermanos y hermanas de Merinor, quienes siempre me acogen generosamente en su residencia, sobre todo a Cristín por el contacto que tuvimos ya desde principios de año en la maestría, a Padre Miguel Briggs, que siempre es tan bondadoso y generoso de corazón. Y por supuesto también a los hermanos y hermanas que estoy recién conociendo, Charchando Sueños. Me parece una de las denominaciones más preciosas, poéticas, para lo que es un proyecto, una utopía, un sueño, Charchando Sueños. En Bolivia diríamos Acudicando Sueños, ¿no? Que es un compartir comunitario. Ustedes saben, el acudico, el charchar nunca es individual, es siempre en comunidad, en ayllo. Así que me parece una denominación preciosa esto de que todos, ustedes y yo, todos comunitariamente estemos charchando sueños. Sueños que, como nos decía el hermano padre Simón Pedro, los vamos construyendo desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el sacrificio, pero también creo desde el compromiso, desde la fe, desde la utopía. Y estamos, creo, todos en esto de charchando sueños. Así que a todos ustedes, hermanos, y por supuesto a todos los que asisten, les agradezco. A ver, yo quisiera hablar de 3 temas muy rápidos, porque me gustaría más bien, si hay un poco más de tiempo, conversar con ustedes. Por eso creo que no es tan adecuado llamarlo, ¿cómo dicen? Conferencia magistral, algo así, sino más bien conversatorio, conversar con ustedes, ¿no? Los hermanos y hermanas aymaras saben que, entre muchas otras palabras riquísimas, tenemos una que nos gusta mucho, que es Aruski Pasipjaniani, que es tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar, tenemos que relacionarnos entre nosotros. Y creo que es eso lo que se impone ahora. Aruski Pasipjaniani, Hilla. Entonces es este ejercicio el que me gustaría hacer, más que una conferencia magistral, conversar, dialogar, charchar entre todos nosotros. Decía 3 temas, básicamente. A ver, el tema que me han asignado es la descolonización desde los derechos de la madre tierra, que me parece un tema chévere, muy lindo para poderlos conversar, dialogar, pensar entre todos, ¿no?
Pero para hablar de descolonización nos mostraba muy bien, estaba pensando en qué término aymara o quechua podemos utilizar para esto, ¿no? Y creo que es amuitapjañani, ¿no? Que es pensar entre todos. El pensar amuitaña en aymara no es un acto individual, es necesariamente en conversación, es un acto comunitario, podríamos decir. Para los hermanos y hermanas que no saben aymara, amuitaña es pensar, pensamiento, amuitapjañani es pensaremos entre todos nosotros. Y es ese ejercicio que me gustaría. Decía entonces que pensar, dialogar, deliberar la descolonización desde los derechos de la madre tierra supone al menos dos antecedentes, al menos, mínimo diría yo. Hay muchos otros más, pero por el tiempo me gustaría hablar de dos temas. Por una parte, lo ha mencionado también el padre Simón Pedro, es el hecho mismo de la colonización. Es decir, si hablamos de la descolonización, es imprescindible, absolutamente imprescindible hablar qué es esto que llamamos colonización. Simón Pedro nos daba algunos elementos, sobre todo referidos al ámbito suyo, al ámbito propio, que es el ámbito eclesial. Pero creo que esto hay que ampliarlo a un ámbito mucho mayor, y que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los símbolos, con los imaginarios, y también tiene que ver con eso que decía, con la ideología. Y es de este conjunto de ámbitos en los que me gustaría hablar muy rápidamente de qué es esto que llamamos colonización. Para ello, Simón Pedro citaba a sus fuentes, yo también quiero citar a mis fuentes, de dónde es que nacen estas ideas, para una caracterización más o menos precisa de lo que es la colonización. Y ahí yo siempre debo dar un tributo de gratitud, de agradecimiento a uno de los más grandes, si no el más grande pensador vivo contemporáneo, y que casualmente es peruano, Aníbal Quijano. El maestro Aníbal Quijano es el que más y mejor está pensando y reflexionando en torno a los procesos de colonización y esa otra palabrita que ahora ha salido, colonialidad, en general, colonialismo. Entonces, en una primera parte voy a hacer una caracterización relativamente rápida, casi telegráfica, de esto que llamamos colonización, para luego entender entonces por qué se plantea la descolonización. En un segundo punto también daré algunos antecedentes de cómo es que llegamos a esto que ahora llamamos los derechos de la madre tierra. ¿Cuáles son los planteamientos teóricos, jurídicos, legales, políticos en torno a esto llamado los derechos de la madre tierra? En este segundo punto problematizaré esta formulación jurídica con las dificultades prácticas, concretas que estamos teniendo, sobre todo en Bolivia, para poner en práctica esto que llamamos los derechos de la madre tierra. En Bolivia estamos viviendo problemáticas y conflictos muy serios, y que en definitiva van en contra de los postulados de los derechos de la madre tierra, van en contra de lo que en general podríamos llamar Pachamama, van en contra en general de la vida de los pueblos indígenas. Entonces voy a hacer una también brevísima exposición de estas problemáticas que estamos teniendo en Bolivia para poner en práctica real, no solo discursiva, los derechos de la madre tierra. En general, lo que estamos haciendo en Bolivia, lo que el gobierno está haciendo, mi gobierno, está en gran medida en contra de los postulados de la madre tierra. Y terminaré en una tercera parte, también muy rápida, entonces, tomando conciencia, siendo conscientes de estas problemáticas que nos están afectando, cuáles son las opciones reales de descolonización. Desde los derechos de la madre tierra, ¿cierto? Desde nuestras vivencias profundas, religiosas, espirituales, culturales, y terminaré indicando las dificultades también prácticas que estamos teniendo en Bolivia para el ejercicio real de la descolonización. Hace 6-5 años habíamos tenido mucho entusiasmo en Bolivia para empezar a desarrollar, generar, producir políticas descolonizadoras en Bolivia. Luego de 6-7 años estamos viendo que son inmensas las dificultades para generar verdaderos procesos de descolonización. Había sido fácil construir el discurso de la descolonización, pero había sido enormemente difícil
muy problemático hacer verdaderamente descolonización. Pero terminaré indicando algunos elementos de esperanza, de lo que por lo menos en el horizonte aparece como posibilidad de descolonización. En plural, posibilidades de descolonización. Permítame entonces rápidamente el primer punto, colonización. Esto necesariamente, y lo ha dicho también el padre Simón Pedro, empieza con el siglo XVI. La colonización tiene como dos grandes dimensiones, magnitudes podríamos decir, dimensiones en realidad. Por una parte, lo que casi todos sabemos, porque eso lo repetimos desde la escuela, en Bolivia, en Perú y en Ecuador también, y es que la colonización tiene una dimensión material, tangible, algo que se puede ver, se puede comprobar, y que tiene que ver entonces con lo económico. Esto lo saben todos, así que solo lo nombro, lo voy a explicar por falta de tiempo. Cuando llegan los invasores, los colonizadores, que en Aymara decimos jaras, jaranataja, se apropian, no solo se apropian, usurpan, saquean nuestros recursos naturales. De manera entonces que una primera consecuencia de la colonización es la pobreza. Históricamente, en los últimos siglos se han inventado varias explicaciones para decir por qué somos pobres. Y entonces, porque somos flojos, porque farreamos mucho, porque no tenemos capacidad de ahorro, lo que fuera. No, la razón básica es el saqueo de nuestros recursos naturales desde hace 500 años. Ahora, importa aquí, y esto me gustaría repetir en todos los elementos que voy a señalar, pero no siempre va a haber tiempo, importa referirse al siglo XVI no solo por un afán historicista, no solo por un afán de nostalgia de lo que ha ocurrido hace 500 años, sino, y lo más importante, de recordar y de tomar conciencia de lo que significó el siglo XVI en nuestras vidas, es que este proceso de saqueo de nuestros recursos naturales continúa hasta el presente. Como decimos en Bolivia, hasta ahorita, este proceso de saqueo colonial de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, continúa hasta la actualidad. Y por las mismas agencias colonialistas e imperialistas que siguen saqueando, usurpando, expoliando nuestros recursos naturales. Esta es la importancia de entender el proceso colonial inaugurado en el siglo XVI. No es algo que terminó ahí, no es algo que terminó en 1821 aquí en el Perú o en 1825 en Bolivia. Este es un proceso que continúa hasta la actualidad. Entonces, a nivel económico tenemos estos procesos. A nivel económico también la colonización comprende el empobrecimiento de nuestra gente, decía, la explotación y misericordia de la fuerza de trabajo indígena, los mitayos. Aquí en el Perú tienen Huancavelica, las minas de mercurio. En Bolivia tenemos Potosí, y los miles y millones de mitayos que murieron en las minas manejadas, controladas por los españoles. Entonces, la explotación de la fuerza de trabajo, de la mano de obra indígena, y que este proceso colonial, recuerden ustedes, además se va a complementar perversamente con la esclavitud de los hermanos negros afrodescendientes. Esa es la raíz básica, originaria del desarrollo capitalista moderno y occidental. Es la expoliación de los recursos naturales, la explotación inmisericordia, cruel, inhumana de la fuerza de trabajo indígena y la instauración del sistema de esclavitud para los pueblos negros afrodescendientes. Esto es importante reiterarlo porque es muy frecuente en los teóricos eurocéntricos, europeos, norteamericanos, etc., e incluso hermanos nuestros, que creen que la modernidad, el capitalismo, la revolución industrial es producto del genio europeo. Eso es falso, eso es falaz. El desarrollo moderno industrial de Europa tiene que ver con la explotación de la mano de obra indígena, con la esclavitud de los negros y con la expoliación de nuestros recursos naturales. Bien, esa es la dimensión económica del colonialismo. Segunda dimensión muy rápida es política. Y esto es importante porque tiene consecuencias directas en la actualidad. Llegan los españoles y otra vez usurpan el poder político. No solo matan, asesinan a nuestro Inca,
Y no solo a Atahualpa, sino fundamentalmente a Tupac Amaru. No estoy hablando de José Gabriel Condorcanqui de 1780-81, estoy hablando de Tupac Amaru, el último inca de Vilcabamba, que fue asesinado por el virrey Toledo en la plaza del Cusco. Entonces, aquí se inaugura el hecho colonial de la usurpación del poder político. Los verdaderos dueños originarios dejamos de ser dueños de nuestro destino político. Y ese es un proceso, otra vez, que no se queda en el siglo XVI. Evo Morales, en mi país, es el primer presidente indio en 500 años. Cuando eso debiera haber sido algo absolutamente normal. Es decir, indígenas o afrodescendientes debieran haber podido ser presidentes o vicepresidentes desde hace 500 años. Pero tuvimos que esperar 500 años para tener un primer presidente indio. Independientemente, después hablaré de los problemas que nos está causando el presidente Evo, pero es un hecho absolutamente significativo, es un verdadero pachacuti el tener un presidente indio. Pero fíjense, tuvimos que esperar 500 años. Entonces, ese hecho que se inaugura en 1572 con la muerte del último inca, de Tupac Amaru, fíjense que es algo que continúa hasta ahora. El ejercicio del poder político sigue siendo privilegio de la casta blanco-mestiza. Y no solo el poder político, lo mismo el poder cultural, el poder simbólico, el poder económico. Ustedes bien saben que hay una altísima correlación entre los más pobres son los indígenas, los más ricos son los blanco-mestizos. Algunas excepciones hay, por supuesto. En Bolivia decimos jamiris, a los aymaras potentados que logran acumular riqueza. Pero es una minoría en relación a la tendencia mayoritaria. Entonces, ese proceso económico de expoliación económica, de usurpación política, continúa hasta la actualidad. Muy bien, ahí tenemos entonces dos hechos visibles, objetivos e innegables que han ocurrido desde el siglo XVI hasta ahora. Ahora bien, el colonialismo, para cerrar el primer punto, tiene una dimensión no visible. No es algo que se pueda, no es tangible, no es algo aprehensible. Es la dimensión, diríamos, oculta del colonialismo. Es la dimensión subjetiva e intersubjetiva que está dentro de nosotros mismos y que por eso no lo podemos percibir, no lo podemos ver, y por eso es más difícil aún luchar contra estas estructuras internas del colonialismo, y es a eso que denominamos colonialidad. ¿Con qué está relacionada la colonialidad? Lo ha mencionado varias veces el padre Simón Pedro y lo vuelvo a citar. Tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la lengua, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes. ¿Se entiende, verdad? A ver, veo algunas caritas como que no. Llegan los españoles y ¿qué van a decir? La lengua de los colonizadores, el castellano, es lengua superior. Recuerden que a nuestras lenguas ni siquiera denominaban lenguas. Hasta hace muy poco decían que el aymara, el quechua, etcétera, eran dialectos. Es decir, hay un estatus de superioridad de toda esta dimensión colonial del colonizador. Segundo elemento, otra vez, estoy retomando estos elementos de Quijano, de Aníbal Quijano. El segundo elemento importante es la racialización. ¿Qué quiere decir esto? Que la raza blanca, inventada por los españoles, ¿verdad?, que no eran blancos, ojo, recuerden que los españoles venían de 8 siglos de mezcla con los árabes. No eran gringos los españoles, ojo. ¿Ya? Pero van a inventarse este poderosísimo dispositivo de dominación colonial que es la raza. ¿Y qué entendían los españoles por raza? Color de piel. ¿Y qué entendían por color de piel? Que los blancos eran superiores y los no blancos inferiores. Ahora bien, y todo ese conjunto de elementos que tienen que ver con los saberes, con los conocimientos, lo ha dicho muy bien Simón Pedro. La religión verdadera es la religión cristiano-católica, apostólica y romana. Nuestras profundas espiritualidades son idolatrías. Nuestra música no es música, es folclore. Nuestro arte no es arte, es artesanía, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo pueden expandir. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, primero, esta dimensión profunda que tiene que ver con imaginarios, lengua, religión, espiritualidad, imaginarios, símbolos, eso es lo que denominamos colonialidad.
Entonces el colonialismo opera con ambos brazos, con el brazo material, objetivo, visible, económico, político, y con este brazo, diríamos, oculto, negado, porque está dentro de nosotros y que denominamos colonialidad. Y que es mucho más potente, reitero, porque no lo podemos ver. Ahora, ¿cuál es la consecuencia más complicada? Y con esto cierro el primer punto de la colonialidad. Es que a diferencia de lo económico y lo político, no se queda en algo externo a nosotros. Los imaginarios, la cultura, los símbolos, los saberes, la religión penetra dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, se posiciona dentro de nosotros, como individuos y como colectividades. Está dentro de nosotros. Esto ya lo había previsto, obviamente, hace mucho tiempo Frantz Fanon, en Argelia, cuando luchaba en el norte del África, y también lo va a retomar el gran maestro Paulo Freire cuando nos habla de la alienación. ¿Cuál es la consecuencia más, y disculpen la expresión, en Bolivia utilizamos mucho, cuál es la condición más jodida de esta colonialidad, de esta introyección, de esta internalización del colonialismo y de la colonialidad? Es que no solamente es que el colonizador nos racializa, no solamente que el colonizador nos va a considerar a nosotros, que no somos de piel blanca, inferiores. Lo más grave es que nosotros, como producto de la colonización, asumimos la actitud colonial y nos autodespreciamos y nos negamos a nosotros mismos. Nos sentimos menos capaces, nos sentimos feos, nos sentimos inferiores. Esta es la consecuencia más perversa de la colonialidad. Cuando nosotros mismos internalizamos, reitero, la colonización y la colonialidad. Entonces, cuando despreciamos nuestra identidad, nuestra cultura, cuando sentimos vergüenza de hablar nuestras lenguas, cuando decimos, entiendo, pero no hablo. Ojo, escasamente sentimos orgullo de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra civilización. En lo profundo de nosotros sentimos que somos nomás pues inferiores. ¿Acaso por lo menos hablamos inglés? ¿No ve que no? Entonces somos inferiores. Y eso lo internalizamos desde la escuela, el colegio, la universidad y, por supuesto, los medios de comunicación social, cuyos modelos son eurocéntricos, son imperialistas. No somos nosotros, no son nuestras hermanas. Es la Barbie europea, el modelo que tortura a nuestras hermanas, sobre todo jóvenes. Esta es la consecuencia más terrible, decía, más perversa de la colonización. Porque ya no, el colonialismo entonces ya no solo es ejercido por el maldito agente colonizador, digamos un gringo, un español, lo que fuere, sino que el colonialismo es ejercido por nosotros y contra nosotros mismos. Y esta es la consecuencia más perversa. Porque ¿cómo luchas contra ti mismo entonces? Contra todo eso que tú consideras superior, mejor, más moderno, etc. Eso está dentro. Y no solo en la cabeza, señalo la cabeza porque digamos que es el imaginario. Los aymaras tienen una palabra fabulosa para decir esto. La colonización penetra nuestro ajayo más profundo. Nuestro ajayo está colonizado, está blanqueado, está europeizado. Entonces, esta es la consecuencia más terrible de la colonización y el colonialismo que está dentro de nosotros. Por eso, reitero, nos odiamos a nosotros mismos, no nos aceptamos, queremos ser como el otro, como el colonizador. Y entonces utilizamos cremas para ver si alguito blanqueamos nuestra piel. Y tratamos de ser menos indios. Lo indio es considerado, lo indígena considerado inferior. Y ahí creo, solo nombro, porque no tengo mayores elementos, algo mencionaba el padre Simón Pedro, pero el tema de la relación varón-mujer. Como nosotros mismos, aymaras, quechuas, etc., entendemos la relación con nuestra compañera, con nuestras compañeras, desde esta actitud colonial y colonizadora. Y no solo en el ámbito eclesial,
es en todo el conjunto de la sociedad, que hay una evidente asimetría colonial, profundamente colonial, en la relación varón-mujer. No estoy hablando solo de los colonizadores blancos. En nuestras propias comunidades indígenas hay violencia contra la mujer, hay desprecio contra la mujer, hay estructuras patriarcales muy duras, que incluso a veces se celebran como usos y costumbres. Nada ni nadie, ni el elemento cultural o identitario más importante puede justificar la violencia que se ejerce en las comunidades contra las mujeres. Nada. Ni el elemento supuestamente más auténtico puede justificar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero ese entiendo que es un campo sumamente importante, por supuesto, pero muy complejo, muy complicado, pero simplemente lo nombro para ver hasta cuán profundo penetran las estructuras coloniales. No se queda entonces solo en lo material o económico o macroestructural. Fíjense cómo penetran hasta nuestras relaciones interpersonales. Y eso está en cómo tratamos nosotros varones a nuestras compañeras mujeres. Y esto realmente es grave porque en las comunidades no está sancionado la violencia doméstica. Porque además aparece siempre ese famoso pretexto: borracho estaba, no me acuerdo. Ah, carajo, ¿te acuerdas de pegar a tu compañera? ¿No? Entonces, fíjense el grave problema que tenemos de hasta dónde penetra. Entonces, esto además con prevención para no pensar que uno por ser indígena ya es bueno. No es así. Tenemos problemas muy serios en las comunidades, por supuesto también en las ciudades. Es decir, el colonialismo penetra hasta las estructuras más profundas, familiares, personales, comunitarias, etc. Bien, esos son algunos elementos básicos entonces que creo yo que nos pueden permitir caracterizar de mejor manera esto que llamamos colonialismo, colonización y colonialidad. Permítanme, y de una manera más rápida, pasar al segundo punto. ¿Cómo nace esta idea de los derechos de la madre tierra? Que ahora ciertamente es importantísimo. Tiene que ver fundamentalmente, y ahí pido disculpas a mis hermanos abogados, a quienes celebro que nos estén acompañando aquí, pero no es solo un problema jurídico. Lo jurídico, como ustedes saben, es resultado de la formalización de las relaciones sociales, políticas y económicas. ¿Y cuál es entonces el antecedente básico de estos que llamamos derechos de la madre tierra, que evidentemente se van a volver parte de nuestro aparato y economía jurídica constitucionalizado, ¿no? Tanto en Bolivia como en el Ecuador, y que espero, si se lleva a cabo la próxima y futura y deseada Asamblea Constituyente aquí en el Perú, pudiera ser también parte de nuestra legislación, aquí en el Perú, quiero decir. Pero entonces, esta formalización jurídica de los derechos de la madre tierra tiene que ver fundamentalmente con la lucha de los pueblos indígenas. Y solo nombro algunos hitos, no hay mucho tiempo para hacer una ampliación mayor. Podemos empezar por cualquier lado, pero es interesante que hay una interesante coincidencia en Bolivia y Ecuador para madurar la idea de los derechos de la madre tierra. Tanto en Bolivia como en el Ecuador, las luchas indígenas de los pueblos indígenas se reactivan de manera potente exactamente el año 1990. Lo cual no quiere decir que antes no haya habido, por supuesto, Tupac Amaru, Tupac Katari, toda esa historia ustedes conocen muy bien, Juan Santos Atahualpa un poco más antes, toda esa historia lo conoce Rumi Maki hace un siglo, aquí en Puno, etc. No vamos a hablar de esos antecedentes, no hay tiempo, pero es interesante que en el último tiempo, exactamente el mismo año, 1990, se reactivan de manera potente las luchas indígenas, tanto en el Ecuador como en Bolivia. Recordemos muy rápidamente, junio de 1990, y como ustedes saben también aquí en el Perú se celebra, esa gran movilización de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana, los pueblos quichuas del Ecuador, se va a llamar el movimiento del Inti Raymi, porque justamente se inició un 21 de junio de 1990. Que algunos antropólogos lo van a llamar la revolución de los ponchos, etcétera, etcétera. Pero es la primera gran movilización dirigida, liderada por la CONAI
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y con un grandísimo líder, el más grande histórico en Ecuador, Lucho Macas. Luis Macas era el presidente de la CONAI y liderado por él se va a generar la más grande movilización indígena contemporánea en el Ecuador. Junio de 1990. Agosto de 1990. Por primera vez en la historia republicana de Bolivia, los pueblos indígenas de tierras bajas de la Amazonía van a hacer la primera gran marcha histórica. Los pueblos indígenas de tierras bajas van a subir desde Ñan hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar hacia La Paz. Una marcha enormemente sacrificada, enormemente comprometida de los pueblos indígenas, y que por primera vez los que somos de la parte occidental de Bolivia, que en Bolivia llamamos los collas, algo tendrá que ver con el collao, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta, despertamos como una especie de letargo y descubrimos que Bolivia había tenido Amazonía, que Bolivia había tenido pueblos indígenas de tierras bajas, y que estos pueblos, y algunos recordarán, hacen esta primera marcha con un lema altamente significativo, profundamente significativo. ¿Por qué luchaban? ¿Por qué marchaban los pueblos indígenas de tierras bajas? Territorio y dignidad. Y este lema, de hecho, ahora se ha universalizado. Las luchas de los jóvenes y de los indignados de Europa tienen pues su antecedente en esta grandiosa lucha de los pueblos indígenas de Bolivia hacia 1990. La lucha es por el territorio y por la dignidad. Y creo que casi de forma natural podríamos añadir por el territorio, la dignidad y sobre todo la vida. Porque para todos los pueblos indígenas de tierras altas o bajas, el territorio es vida y la vida es territorio. No puede haber, no hay vida sin territorio. Entonces es una lucha extraordinariamente heroica, significativa, sacrificada, etc. Esta que inician los pueblos quichuas del Ecuador y los pueblos indígenas de tierras bajas, sobre todo sirionos, mojeños y yuracarés, los que van a iniciar hacia 1990. A partir de ahí, por supuesto que van a haber muchas otras marchas, manifestaciones, movilizaciones de los pueblos indígenas y que van a lograr, van a tener uno de los grandes méritos, posicionar entonces la necesidad de pensar y de trabajar y por tanto de legislar en torno, en principio, a la tierra-territorio y luego a la tierra y el territorio entendido como madre tierra. Eso además va a tener un acompañamiento muy interesante del propio desarrollo, ahora sí, del ámbito jurídico, que como ustedes saben, no va más de 2 décadas el desarrollo de los derechos los derechos de primera generación vienen desde la Revolución Francesa, los derechos de segunda generación, es decir, los derechos colectivos, que eso se va a institucionalizar con el convenio 169 de la OIT, y el 2007 con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y luego estará, y creo que es lo más significativo, los derechos de tercera generación, es decir, los derechos de la madre tierra, o como dice en la Constitución ecuatoriana, los derechos de la madre naturaleza. Ahora bien, entonces, lo que reitero es que estos derechos de la madre naturaleza tienen que ver con el empuje, el sacrificio de las movilizaciones indígenas. Nos ha costado muchas vidas, no una, no dos, muchas vidas indígenas el haber logrado esta declaración constitucional tanto en Bolivia como en el Ecuador de los derechos de la madre tierra. Esto implica entonces que la madre naturaleza, la madre tierra, es, ojo, sujeto de derechos. Y esto implica un cambio fundamental en el conjunto de las nociones del derecho positivo, del derecho romano y de todo ello. Porque implica entonces que la madre naturaleza, a diferencia del común de las visiones eurooccidentales, no es solo un ente físico, no es solo un lugar de donde hay que aprovechar o explotar los recursos naturales. La madre naturaleza, como ya lo sabían nuestros pueblos hace al menos 5.000 años, como nos muestra Paracas, nos muestra Chimú, nos muestra Chavín de Huántar, etc. Aquí hace mucho tiempo se sabía que la madre tierra es Pachamama, que los cerros son apus,
que los núcleos son lugares sagrados porque es ahí donde germina la vida. Es decir, todo tiene vida, ojo. Este es un cambio fundamental entonces en las nociones jurídicas, en las nociones políticas. Pasamos entonces de una visión eurocéntrica, moderna, occidental y capitalista, de entender a la Tierra simplemente como un ámbito, un ente físico, pasamos a entender al territorio y a la densidad territorial como un ser vivo y como un sujeto de derechos. Este es el gran cambio paradigmático, trascendental, yo diría casi un pachacuti que se genera en el conjunto de las nociones jurídicas y políticas. La madre tierra, sujeto de derechos.